Hey traders, ¿cómo se sienten hoy? Espero que estén listos y súper preparados para iniciar una buena sesión de negociación. He preparado un video súper importante y conciso para que aprendan a entrar en buenas sesiones de negociación. Si quieres más información, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube aquí para estar pendiente siempre de mis videos, y también tengo un chat en Telegram. Te dejo el link debajo del video para que estés en mi comunidad. Como siempre les digo, espero que estén listos porque ya vamos a comenzar. Este es un video sumamente importante, un mensaje de urgencia. Míralo para protegerte de todas esas personas con malas intenciones. Y aunque no es la primera vez que te hablo sobre este tema, quiero mencionarlo de nuevo. Los estafadores crean cuentas falsas a mi nombre y duplican ilegalmente mi contenido para engañar a mis suscriptores mediante diversos métodos. Mi contenido es de educación y motivación del día a día. Lo más importante es que es totalmente gratis, así que pendiente con eso. Recuerda esto, yo nunca te pido que me transfieras dinero ni que me digas tus datos personales. Entonces, si alguien te escribe en mi nombre y te pide dinero, debes saber que son estafadores. No debes dudar en bloquearlo por razones de seguridad. Mi trabajo es muy serio, así que cuídense de esas personas que quieren dañar mi contenido, ya que yo lo preparo con mucha dedicación para todos ustedes. Así que tengo varias redes sociales oficiales. Este es mi canal oficial de YouTube, este es mi canal de Telegram y esta es mi cuenta oficial en Telegram. Asegúrate de suscribirte únicamente a mis redes oficiales para no caer en las garras de esos estafadores. Así que amigos, desde aquí podemos mirar que estamos en el punto exacto y rentable, porque vemos que estamos teniendo cotizaciones en la segunda parte del canal de Dogecoin. Acá todavía no estoy muy segura de hacer el siguiente movimiento porque el CCI está yendo suavemente, entrando en la situación inamovible. Así que acá durante 4 o 5 candelabros vayamos. Por ejemplo, el primero que encontramos acá algo rentable, y con el dólar americano y la rupia india. Vemos acá una historia parecida a la anterior. Podemos encontrar algo por aquí. Bueno, pasemos al CCI, que va inclinado hacia abajo un poco. Vamos a esperar la próxima oportunidad. Así que ahora voy a poner acá $12 y vamos a probar con la opción de compra en este momento. Excelente comienzo porque hemos empezado en el punto exacto como te lo dije anteriormente. Así que vemos acá en la parte inferior del canal de Dogecoin. ¿Qué más? Creo que acá es un buen movimiento. ¿Por qué? Porque debemos pasar a la siguiente relación de divisas: dólar australiano y dólar canadiense. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver la ocupación de las fluctuaciones. Acá debemos considerar algunos cálculos matemáticos. En tu mente, por cierto, tenemos que comparar el CCI, lo que está pasando con él durante este periodo. Ya ves, estamos trabajando con periodos más cortos. Acabamos de personalizar el canal de Dogecoin hasta 14 y el CCI va con las dimensiones también más cortas. Eso significa que tenemos bastante que ser precisos. Pasando a nuestra inversión ahora, vamos a mover acá 25 en nuestra caja de inversión y vamos a comprobar con la opción de venta ya. Tenemos una gran situación y eso se debe al CCI que se está representando aquí, un poco más alto. Así que es algún periodo de tiempo cuando estamos trabajando con fluctuaciones no precisas. Tienes que considerar algún periodo del tiempo para obtener el CCI inclinado que sea más abajo. Así que esas serán las dimensiones más cortas. Pasemos al siguiente ratio de divisas. Hay que encontrar algo rentable. Siguiendo con esto con facilidad de acuerdo a las velas cortas.
Por cierto, todas ellas están proporcionando una gran cantidad de toros. Esto acá, de acuerdo a los osos, que también son muy fuertes, los candelabros bajistas y una gran cantidad de verdes. También nos proporcionan grandes velas bajistas. Bueno, ¿qué debería encontrar por aquí? Todo lo que tenemos es a la parte baja de la volatilidad. Así que avancemos con $45 de nuestra caja y probemos la opción de venta ya. Excelente punto de entrada. Estuvimos en el momento preciso para entrar en ese acuerdo. Así que acá vamos a pasar ahora a la siguiente moneda, que es bastante simple. ¿Qué tenemos? ¿Qué estamos teniendo aquí? Consideremos todo el gráfico otra vez y vemos la vista, la clave. Hay que considerar todo el gráfico. Sigamos con los toros cortos, por cierto. Tuvimos también una especie de crecimiento hacia abajo de las velas durante dos bares, acá justo. Tenemos aquí el tipo de doji, una y otra vez avanzando. El siguiente paso para crecer. Vamos a pasar a nuestra inversión, por supuesto, teniendo acá nuestro saldo de nuestra caja de inversión, $85. Y voy a comprobar la opción de venta ya. Gran movimiento. ¿Vieron las velas cómo estaban en esas partes anteriores? Así que fue acertada. Pasemos ahora a ver qué estaba trabajando con la dimensión más corta. También tenemos que pensar en la volatilidad. Y si trabajas con baja volatilidad, por supuesto, debería ser bastante preciso. Pasemos a la siguiente relación de divisas, el dólar australiano y americano. Amigos, quiero recordarles que ahora estoy desarrollándome activamente en mi comunidad comercial e invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para mejorarla. Allí publico mucha información útil sobre el comercio, consejos y trucos de vida para principiantes, análisis de estrategias, material de capacitación y señales comerciales de trabajo que puedo utilizar para las capacitaciones y prácticas posteriores para ganar dinero. Publico esto diariamente absolutamente gratis. Aquí hay algunos resultados de mis suscriptores, ya que fueron los primeros meses de capacitación de la comunidad que comenzaron a ganar un buen dinero e invirtieron todas mis señales de estos 6 años de experiencias. Puedes probarlo tú también y obtener buenas oportunidades. Entonces, si estás interesado en información actualizada y señales comerciales confiables, vaya a mi canal a través del enlace debajo de esta descripción de este video o por el código QR en la pantalla y continuemos. Buen punto acá. ¿Qué tenemos? Creo que no es tan obvio. No estoy en una gran situación para nosotros en cuanto a crecer. Así que, por eso vamos a seguir trabajando con los osos. Sigamos acá con la inversión. En primer lugar, tenemos que considerar todo el gráfico como hemos venido trabajando. Vamos a seguir con $160, bastante arriesgado. Pero sabes que estamos trabajando bien. Vamos a considerar eso justo aquí. Durante algún tiempo el crecimiento no era tan estable. Por cierto, hay algunos picos de los precios con los fondos, pasando a la facilidad por acá. Tenemos que mencionar que es la decena, la última cantidad de 10 candelabros que crecen lentamente. Vamos a avanzar acá con un zoom, con una velocidad baja. ¿Qué les parece? Vamos a seguir ahora con la opción de compra ya. ¡Wow! Punto a punto. Yo sabía que eso iba a ocurrir de acuerdo al crecimiento del alza de las cotizaciones. ¿Qué les pareció?
Así que acá fue interesante esperar el crecimiento de citas bastante cautivador. Ahora vamos con el ratio de divisas americano y la rupia india. Vemos acá bastante interés cautivador de este gráfico. Estamos trabajando aquí con una gran volatilidad de los precios. Hay muchos picos de los precios, fondos, tops. ¿Y qué considerar? ¿Qué se siente? Creo que es fácil seguir subiendo en cuanto a la representación del siguiente paso. También estamos teniendo el CCI, el CCI está aquí casi como el RSI. Es bastante fácil, una manera de utilizarla bien para llevar a cabo una gran medida a través de estos corredores. Y entre sus niveles, estoy trabajando acá con $300 con esa suma. Así que vamos teniendo 300. Vamos a comprobarlos ahora con la opción de compra en este momento. Perfecto, eso me encantó porque nos estamos moviendo hacia abajo con facilidad el CCI. Y vamos a entrar ahora en el siguiente canal de Doge, que es bastante fácil. Pasemos a la relación de divisas de dólar australiano y canadiense, nuestra relación de divisas. ¿Qué estamos teniendo acá? Vamos a considerar todo el gráfico. Y estamos tratando con una gran volatilidad, una gran cantidad de picos de precios. Por cierto, este nivel de resistencia fuerte. Y tenemos acá justo que estamos avanzando. Tenemos que esperar hasta que los precios van a estar cayendo hasta estos picos de los respectivos precios. ¿Qué les parece? Acá acabo de perder este nivel de sobreventa, el área de sobreventa de acuerdo al CCI. Vamos a pasar a nuestra inversión y seguir con $550 justo aquí. Y por supuesto acá ampliando, comprobando la opción de venta en este momento. Gran ganancia, estamos en buen camino. Recuerden que hace unos momentos les estaba hablando de los niveles de resistencia y soporte. Acabamos de escuchar eso por acá en un tiempo de espera de picos en cuanto a los precios. Por cierto, ya ve, las cotizaciones van a ser un poco más bajas y a partir de aquí entonces definitivamente crecen hacia abajo para ir más abajo. Estoy segura de que va a ser un buen movimiento de los picos de los precios. Ves la misma situación acá, que crezcan más y más abajo. Pasemos a la siguiente moneda. Aquí tenemos, vamos a ver qué tenemos. Vamos a considerar una y otra vez el gráfico minuciosamente. Seguro que se aparecen en esta primera clave que hay que tener en cuenta. Todo el gráfico y luego sí nos tomamos nuestro tiempo y avanzamos. Ocupamos todo el gráfico que tenemos por acá. Una especie de crecimiento de citas de la segunda parte del canal de Doge. ¿Qué opinas? El CCI se está mostrando, inclinando un poco hacia arriba. Pero quién sabe, por cierto. Pasemos acá al medio corredor. Acá no estoy tan segura de nuestra inversión, así que vamos a hacerlo con 1000 esta vez, $1000. Yo creo que será suficiente. Va a ser bastante fácil teniendo en cuenta el gráfico y haciendo zoom. ¿Qué está pasando con la situación en estas últimas 15 velas? Todo esto está en la mente, así que vamos a seguir con la opción de venta en este momento. Genial, un trato con dimensiones acortadas. Nos pueden proporcionar grandes sumas. Vaya, qué excelente sesión de negociación la que tuvimos hoy. Yo estoy ansiosa en saber, déjame en los comentarios qué te pareció. Fue corta, pero muy buena porque tuvimos mucha gran oportunidad de entrar en buenos puntos de entrada.
Muy sencilla esta explicación, yo espero que entiendan todo, déjenmelo en los comentarios qué quieren saber, qué quieren ver en un próximo video. Les dejo mucha información en mi chat de Telegram, te dejo el link debajo del video y te espero allí. Gracias por su tiempo y por su atención, nos vemos en una próxima, adiós.